Hola mis queridos amigos, una feliz tarde. Domingo del Día del Padre. Felicitaciones a todos esos que han sido unos buenos padres. Yo les pido disculpas de antemano por haberme perdido todo este tiempo. Como pueden ver, subí mucho de peso, especialmente se puede notar en la cara, ya que tuve un proceso muy grande con lo que fue mi tiroides. Les cuento que estuve casi al borde de la muerte, literal. Me desaparecí porque estuve en un tratamiento profundo, muy grande. Con decirles que todo lo que fue mi sistema digestivo, el ánimo, caí en una depresión tan grande que escasamente me hacía el bañito del avión. ¿Ustedes saben cuál es el bañito del avión? La salita hacia el motor. Solamente me levantaba por ese amor que tengo tan grande por mis perros. Y todo fue el tema de la tiroides. ¿Por qué? Porque yo desde que tengo 15 años estoy con estos problemas de tiroides y nunca estuve seria con este tema. Es un tema muy serio, eso te puede causar la muerte. Entonces en este tema de la tiroides yo no estaba bien recetada. O sea, yo asumo toda mi responsabilidad como todo lo que ha pasado con mi vida. Bueno, ¿y ustedes qué? Espero estén bien. Muchas gracias por haber apoyado a Wendy en todos sus videos. Tuvimos una situación en que se tuvo que borrar los videos por cuestiones un poquito legales y por cuestiones pues de monetización, siempre cositas que te ponen inconvenientes. Bueno, esto es un negocio y así está el tema. Entonces por eso me había desaparecido. En estos días soy toda cachetona. Puedo ser parezco una papa, puedo ser la señora cara de papa. Pero sí, mis amigos, fue bastante duro la depresión en la que caí. Yo nunca, jamás había estado en eso, en ese punto, porque ni siquiera en cuanto a lo que les voy a contar ahorita, estuve así. Pero bueno, afortunadamente, gracias a Dios sobre todas las cosas, a mi Padre Jehová, di con un buen endocrinólogo. Cuando ustedes tengan problemas de este tipo, como la tiroides, necesitan ir a un especialista. No lo que le dijo la vecina, no lo que le dijo la amiga, no, tiene que ir a un endocrinólogo. Él es el especialista en todo lo que son órganos que producen hormonas, como en este caso la mía. La tiroides, ella produce dos, la T4 y la T3, ¿sí? Pero la T4 no funcionaba, y si no funciona la T4, no funciona la 3, y no funciona pues ni miércoles. Así que esa fue la historia por la que me desaparecí en todo este tiempo. También estuve mucho trabajando en mí, aprovechando pues el desorden. Aprovechemos ya el desorden, entonces también estuve trabajando mucho en mí. Y precisamente hoy, que es el Día del Padre, quiero hablarles de un tema. Ustedes saben que los que han estado conmigo desde el principio, cuando yo abrí YouTube, para mí, este canal, le agradezco a YouTube, porque para mí ha sido mi psicólogo, el psicólogo que me paga. Aquí es contrario, porque ustedes han escuchado todas mis historias, han escuchado que yo les he compartido mi experiencia de vida, no por juzgar, no por echar mala vibra, sino que desafortunadamente de lo malo es de lo que más aprendemos. Entonces en este tema de hoy, que es el Día del Padre, quiero hablar de qué es ser un buen padre. ¿Qué significa eso? En estos días estuve escuchando una conferencia que me impactó. Precisamente yo dije, no, yo tengo que hablar de ese tema. Cuando me deshinche la cara un poquito. Y todavía estoy toda redondita. Y decía los especialistas que el ser un buen padre no significa solamente que les des comida a tus hijos, que les des techo, que les enseñes algo, sino que también involucra cómo tratas a la mamá de tu hijo. Y de eso quiero hablarles a ustedes en el tema de hoy. Lo que ustedes puedan extraer de este tema, por favor, aplíquenlo. ¿Por qué? Porque si usted no es un padre que está presente, porque usted pudo haberse divorciado o separado de su esposa,
eso es lo que es, la vida es así. Pero si usted fue un padre ausente, que aparte de que no le da de comer a sus hijos, no le dio educación, no le dio directrices, hija, si esto llega a pasar, aquí estoy yo, cuente conmigo, esto puede pasar, tú vas a reaccionar de esta manera. Entonces, las niñas que no tuvimos esas directrices, caemos en manos de lobos disfrazados de ovejas, como me tocó a mí con mi ex esposo. En este caso, yo tengo dos ejemplos muy grandes. A mí me tocó un papá que no me dio nada prácticamente, ni educación, ni comida, ni techo, al contrario, él nos echó de nuestra casa. Entonces, literalmente yo sé lo que es el abandono en todo el sentido de la palabra. Y a los 14 años, desafortunadamente, yo conocí de Dios. Eso es lo bonito, ¿no? Yo estaba en el proceso de conocer de Dios y llega este lobo disfrazado de oveja que también pertenecía a esa misma religión. Y empezó a enredarme. Yo tenía 14 y él tenía 24. Imagínense la gran diferencia. Que de hecho ya de entrada no es normal que un adulto se fije en un niño, o sea, no es normal. Pero ya después, con terapia y con todo el tema, entendí. Y yo sé que me tocó mucho el cabello, porque eso hace parte de todos mis traumas, ¿sí? Es como una manera de yo darme misma mi seguridad a tocar otras cosas. Cochinos. Pero bueno, volvamos al tema. No se me desconcentren. Entonces, yo di con este lobo disfrazado de oveja a los 14 años y me casé a los 16 años cuando él tenía 26. Él me aisló totalmente de mi familia. Nosotros vivíamos en la misma ciudad de Cali, mi familia vivía en la misma ciudad de Cali, y ahí fue donde yo conocí algo que yo no sabía que existía, pero les estoy hablando que apenas, o sea, póngale 5 años atrás, vine a descubrir qué era el maltrato emocional, qué fue el maltrato psicológico, qué era el maltrato económico. O sea, él jamás me pegó, porque yo no puedo decir que yo sufrí violencia física, no. Yo sufrí la violencia que es peor, las palabras, esas palabras que te rompen y te llegan, y él empezó a hacer ese trabajo psicológico conmigo, desde los 14 años, 15, 16, 17, 18, cuando yo todavía era una menor de edad. Y como yo no tuve esas bases de tener un papá, por eso si ustedes tienen niñas, consiéntanlas, ámenlas, no las dejen solas, háblenles de todos los peligros que pueden haber. Pero bueno, yo no tuve esa base, desafortunadamente. Y este personaje, mi ex esposo, porque yo nunca me he casado 2 veces, él se aprovechó. Él no se casó conmigo porque me amara, sino porque necesitaba un juguetico sexual, porque esa fue mi vida con mi ex esposo. Yo fui su muñequita, no inflable. Después me inflé, pero yo fui su muñequita sexual. Entonces, ¿qué pasa, mis queridos amigos? Este personaje empezó a trabajar mi cabeza. Por ejemplo, vivíamos en la misma ciudad y él me decía cosas como estas, que mi familia solamente me podía visitar una vez al mes. O sea, yo era una niña, necesitaba a mi mamá. Mi mamá, mis hermanos, para mí, yo siempre estuve con mis hermanos, o sea, era todo lo que yo tenía. Y este señor viene y me dice que ellos podían visitarme una vez al mes. ¿Y saben cuál era el motivo que él me dio? Porque yo tenía un hermanito menor, el que yo prácticamente crié. Él me decía, porque su familia viene así literal, a tragarse todo lo que hay en la nevera. Y les voy a explicar por qué. Yo vengo de un estrato social, hablemoslo en números, número 1, pues. Yo vengo de Siloé, que amo Siloé. ¿Cuántos somos de Siloé? Y él viene de 2 estratos más que yo, o sea, tenía 3 pesitos más que yo, y su padre le dio mucha educación y muchas opciones en la vida que no aprovechó. Entonces, obviamente, esta gente se siente superior a los otros, y así se sintió él conmigo. ¿Me explico? Entonces, él se sintió con el derecho, perdón la bulla, es que estoy en un centro comercial. Él se sintió con el derecho y la autoridad. Espérenme, subo esto para ver si el micrófono suena mejor.
de hacer conmigo lo que quisiera. O sea, él tenía su plan conmigo. ¿Por qué no se casó con una mujer de su edad? ¿Por qué no se casó con una mujer madura, supuestamente como él? Porque una mujer de su edad hubiera visto todas las banderas rojas que yo no vi, porque yo era una niña inexperta. Yo era una bebé. Entonces, bueno, eso empezó a ocurrir antes de que naciera mi bebé. Una vez me compré una blusa e íbamos a salir a comer cuando él me dijo, no, esa blusa no me gusta, quítesela. Yo le pedí explicación, le dije, pero ¿por qué me la va a quitar si me gusta a mí? Y cogió y me la rompió teniéndola yo puesta. O sea, eso me bloqueó. ¿Por qué? Porque pertenecíamos a una religión donde hablábamos de Dios, donde hablábamos de la familia, donde hablábamos del respeto que se tiene que tener a la esposa, donde hablábamos de tantas cosas bonitas afuera, pero puertas adentro, a mí me estaba matando psicológicamente. Cuando nació mi bebé, que ahí fue donde yo, pues la verdad ya es mi responsabilidad, porque yo ya me volví adulta, pero yo ya venía súper envuelta en su control. Yo caí en lo que se llama el síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo es cuando te secuestran y tú terminas enamorado de tu secuestrador, hasta lo ves como pobrecito. Y así yo lo veía a él, porque eso me decía él. Él me decía, agradezca que yo fui el único huevón que se casó con usted. Y yo, ay, pobrecito, o sea, gracias. ¿Por qué? Entiendan esto, yo vengo de conocer un papá que no me dio comida, que no me dio techo, que de hecho teníamos casa, pero él nos sacó de la casa, que nunca estuvo presente, que nunca me dio directrices, a estar con un hombre que me lo daba todo. Y todo es todo. Yo tenía empleada, tenía lo que yo quisiera. Pero a la vez había esta situación que yo no sabía por qué yo me sentía mal con todas estas palabras que él me decía. Por ejemplo, él me decía a mí, ay, lástima usted que tiene cara bonita, pero es gordita. O sea, siempre era ese pasivo agresivo. Y yo no entendía porque él no me decía groserías, no me maltrataba físicamente. Yo decía, pero ¿por qué esas palabras me duelen? ¿Por qué me tienen que herir de esta manera? Ahora, después de tanta terapia, de tanto tratamiento, fue que me vine a dar cuenta cómo me manejó él de esa manera, profesionalmente. Deme un segundito. Entonces, cuando él me decía eso, les voy a confesar que fue la primera vez que yo me sentí fea. Yo no sabía qué era sentirse bonita ni fea. Yo fui una mujer enamorada, a pesar de que tenía mi edad. Ese era lo que yo sentía que tenía, que estaba enamorada, que estaba entregada, una mujer de casa. Yo nunca tuve novios, fue mi único novio y mi único hombre hasta ese momento. Entonces cuando él viene y me dice eso, o sea, fue la primera vez que yo me fui a ver al espejo y claro, estaba toda deforme, no así divina como estoy ahorita. Claro, el embarazo. Yo era una niña, o sea, a mí nadie me educó, mi mamá siempre estuvo después de que mi papá nos abandonó, mi mamá estuvo solamente enfocada en trabajar para darnos de comer, entonces nosotros solitos ahí como, críense como ustedes puedan. Con este tema que yo viví con él, que yo no sabía que era maltrato emocional, mental. Él era un manager de una farmacéutica muy grande aquí en Colombia, pero él tenía que viajar como casi 2 o 3 semanas. Y cuando él se iba, yo empecé a experimentar que yo era la mujer más feliz, porque él no estaba, no me agredía verbalmente, no me sentía fea, no me sentía mal, podía ser yo. Por ejemplo, mire todo lo que él me cohibió. Yo me río, jajaja, y soy una loca riéndome. Y él me dijo, no se ríe así en público. Hasta la risa me la cohibió. Yo a él de cariño porque lo quería mucho. Yo sé que él me lo dijo, y está casado otra vez. Que nadie lo ha tratado con tanto cariño como yo lo hice. Yo le decía, bebé, mi bebé. ¿Y saben qué me dijo él? No me diga bebé en público. O sea,
Él me coartó el ser madre. Por ejemplo, él me dijo, todo lo que usted hace yo pago para que me lo hagan. Después que en 2 semanas no nos veíamos, lo primero que él hacía era agredirme psicológicamente. Pero eso sí, había una frase que él me decía después de que me dejaba hecha trizas y que me dejaba hechas cenizas. La frase era esta, y usted se va a acordar, Martín. Y ahora no es que me la vaya a cobrar. ¿Ustedes saben qué significaba eso para mí? Que si él quería tener sexo, porque él tenía sexo todos los días conmigo, a la hora que quisiera, donde él quisiera, yo me tenía que dejar calladita y con buena disposición. O sea, él tenía sexo conmigo, yo nunca tuve sexo con él. Yo vine a saber que era un orgasmo, a conocer qué fue que era cuando tuve mi novio en Canadá, porque yo me divorcié en el 2010. Y ahí fue donde vine a tener mi novio. Y a experimentar una cantidad de cosas que yo no tenía ni idea que se pasaban tan rico. Yo fui, vuelvo y repito, su juguete sexual hasta que yo desperté. Hay una cosa que le agradezco mucho al licor, y no es por esto que está induciendo a alguien a que lo haga. El licor me ayudó a liberarme de este señor. ¿Por qué? Les voy a decir el día exacto que pasó, que me liberé de él. En ese momento tenía una ex cuñada que me decía, Lorena, usted tiene que estudiar, usted tiene que estudiar, usted tiene que estudiar, porque ellos veían su familia, veían el maltrato que él me daba. De hecho, cuando estábamos en su casa, él me mandaba a dormir, él me decía, vas a dormir, así, vas a dormir. Y yo me iba a dormir, como si estuviera mandando un perro, yo iba. Así de manipulada estaba. Pero mi excuñada, ella es diferente y te agradezco. Tú sabes quién eres, te agradezco. Lastimosamente no te escuché en el momento que era. No. Me hubiera salvado hasta de haber tenido ese accidente. Y muy seguramente ahorita fuera muy diferente mi vida, pero bueno, esto es lo que es. Igual he construido una vida muy bonita para mí. Yo nunca sabía que se podía disfrutar la vida sexual sino hasta que tuve mi novio, la verdad. Pero ya divorciada, me divorcié en el 2010, o sea, tenía todo el derecho de tener una vida bonita y rica, cosa que él no me dio. Entonces, mis amigos, yo cuando viví con mi ex esposo, yo desde que tenía 6 años de vivir con él, que está viviendo juntos, y no lo que pasa dentro de sus casas, porque eso fue lo que vieron. Entonces, esa etapa de usted quedarse en un matrimonio por los hijos y estando comiendo mierda, sáltensela, sea hombre o sea mujer. Porque a mí me costó casi la vida quedarme en un matrimonio con un hombre maltratador. ¿Y qué pasa? ¿Cómo caí en el alcoholismo? Un día en la casa, siempre en una casa en especial, él tenía un bar. Teníamos un bar en la casa. Y cuando él se fue de paseo, fue la primera vez que yo me fui al bar y me serví un vaso de vino. ¡Oh! Cuando eso entró en mi corriente sanguínea, yo me sentí poderosa. Por eso, como les digo, yo sé que el alcohol a mí me hizo mucho daño y lastimé también. Pero fue el único que me dio el valor para rebelarme contra este narcisista, manipulador, mala persona, diabólico, que fue mi ex esposo. Cuando yo quería decirle a él, por ejemplo, Martín, por favor, yo me quiero separar, ¿saben qué hacía él? Iba al cuarto de mi bebé, la traía y la ponía enfrente y le decía, mira, tu mamá nos quiere abandonar.
Yo ya superaba muchas cosas. Y esa parte estoy en ese proceso de no haber podido salvar a mi bebé de esas situaciones. Porque si yo hubiera sido otra mujer segura, no, para empezar nunca me hubiera casado con él. Pero digamos que hay gente que nunca se muestra como es y te muestra otra cara. Pero si hubiera pasado eso, cojo a mi hija y me largo y me divorcio. No tenía el valor. Ya había caído en el alcoholismo. Y él cambió los métodos, ¿no? Él ya no era un dictador, porque de ese día que yo me rebelé, él ya se puso como el pobrecito. Recuerdo mucho que de ahí empezó a usar a mi bebé. Por favor, hazlo por la niña, por favor, hazlo por la niña. No me dejes, por favor, hazlo por la niña. Y como yo vengo de un hogar donde mi padre me abandonó, ¿ustedes creen que yo quería eso para mi bebé? No. Porque el abandono es un sentimiento indescriptible. Solo los que hemos pasado por eso sabemos qué tan duro es. Así que mis queridos amigos, solo les digo esto. Si usted quiere ser un buen padre, también debes incluir cómo tratas a la mamá de tu hijo. Independientemente si vives con ella, si no vives con ella, el respeto que ella se merece. ¿Por qué? Porque ella es la que está criando a tu hijo. Y quiero aprovechar esta oportunidad para hablar que esta religión no nos apoyó. Esta religión solamente lo escuchó a él. Esta religión solamente, no sé si es que solamente apoya a los hombres y a las mujeres no, pero a mí me dejaron sola, con un monstruo. Y saben que lo más tenaz, que le di una segunda oportunidad, porque después de que nos divorciamos quedamos de amigos y no se alcanzan a imaginar lo que me hizo hace 5 años. Si ustedes quieren saber qué me hizo hace 5 años, escríbame. Fue casi diabólico lo que me hizo hace 5 años. Después de yo haber pasado por todo esto, le di una segunda oportunidad para ser como amigos, porque uno tiene que quedar bien como papás, porque tenemos que educar a nuestros hijos. Así que, mis amigos, si ustedes quieren ser unos buenos padres, involucren el trato que le van a dar a su mujer. Perdón, a la mamá de sus hijos. Si usted no trata bien a la mamá de sus hijos, usted no está siendo un buen padre, así les dé comida, así les dé el palacio. Happy wife, happy, ¿cómo se dice? Mujer feliz. ¿Sí me entienden? Si usted no trata bien a su mujer, ¿cómo va a creer que su mujer va a estar contenta para criar a su hijo? Entonces va a ser un círculo vicioso, como le pasó a Martín. Mi ex esposo, él vio mucho el maltrato que su papá le hizo a su mamá. El papá de mi ex esposo hasta le pegó a doña Inés, que fue mi suegra. Martín no llegó a eso, no, él jamás me tocó. Pero él vio todo el maltrato emocional y de hecho él mismo casi echa al papá de la casa por el maltrato que le daba a la mamá. De hecho la mamá de él quedó con problemas de mareo porque el señor le dio tanto en el oído que se lo jodió el tímpano allá adentro y le jodió el tema del equilibrio. Así que mis queridos amigos, por favor aprendan de todo lo que les estoy diciendo. Lo que usted pueda agarrar, hágalo. Si usted tiene una hija, apapáchela, regálele flores, lo que usted pueda. A veces económicamente no pueden, pero ustedes lo que sea, désenlo. ¿Me entienden? Para que no venga un lobo disfrazado de oveja a usarlas. A mí Martín me usó sexualmente hasta lo último y la frase era: ahora no me las vaya a cobrar. O sea, después de que me hacía trizas como mujer, como esposa, como mamá, como ser humano, yo tenía que estar disponible y contenta. Así conocí yo la sexualidad. Así conocí. De hecho, la mamá de él quedó con problemas de mareo porque el señor le dio tanto en el oído
que se lo jodió el tímpano allá adentro y le jodió el tema del equilibrio. Así que mis queridos amigos, por favor aprendan de todo lo que les estoy diciendo. Lo que usted pueda agarrar, hágalo. Si usted tiene una hija, apapáchela, regálele flores, lo que usted pueda. A veces económicamente no pueden, pero ustedes lo que sea, désenlo. ¿Me entienden? Para que no venga un lobo disfrazado de oveja a usarlas. A mí Martín me usó sexualmente hasta lo último y la frase era: ahora no me las vaya a cobrar. O sea, después de que me hacía trizas como mujer, como esposa, como mamá, como ser humano, yo tenía que estar disponible y contenta. Así conocí yo la sexualidad. Así conocí la sexualidad, tristemente. Y conocí la doble moral, porque una cosa era dentro de la casa y otra cosa era afuera. Afuera yo tenía que estar contenta, apoyándolo a él. Y dentro era mi infierno. Por favor, no hagan eso, no lo hagan. Y si tienen niñas, mujeres en especial, protéjanlas. Si usted puede darle educación a su hija para que no dependa de un hombre que después la va a maltratar y que va a utilizar eso en contra de ellas. Si usted le puede dar una carrera a su hija, hágalo. Yo no tuve un padre que me diera, de hecho, en el bachillerato donde yo estudiaba, el colegio CONACEP, debíamos meses de mensualidad porque mi mamá no podía pagar un colegio privado, pero tenía colegio privado porque estaba con mi papá, pero como él nos abandonó, él no volvió a pagar nada. Y usted no se imagina la humillación cada mes, porque llamaban a los deudores morosos, ya en público. Y como yo era, ya me volví como yo era, el coordinador de esa época se llamaba Rodolfo, el gordo Rodolfo. Yo ya me paraba y ya me quedaba allá. Y me decía: Rodolfo, ¿usted por qué está aquí parado? Y le dije: no, porque usted va a llamarme a mí, porque yo debo meses. ¿Sabe qué hizo una vez mi profesora de español, la profesora Doris? Ojalá viera este video. Ella hizo una rifa para pagarme lo que él debía yo en el colegio para que yo no me fuera al colegio. Y todos mis compañeros hicieron la rifa. Por eso aprovecho este momento para agradecerles a todos porque pude terminar mi 9º grado casi. No, mi 8º grado. Terminé mi 8º grado gracias a todos ellos. Por eso me decían: Lore, si usted termina, si no gana, le vamos a dar. Pero no fue por mi papá. Y eso también es una oportunidad muy buena para decir que aunque hoy sea el Día del Padre, también es el Día de los Padrastros. Hay unos buenos padrastros. Yo tuve casi uno, pero me lo mataron. Guillermo Taborda. Y ese es otro tema. ¿Cómo tú no pudiste ser padre y vas y mata al que es padrastro y que sí le está dando comida a tus hijos? Tenaz, ¿verdad? Son temas muy delicados, mis amigos, con los que yo he tenido que lidiar. Así que bueno, les mando muchos besotes. Espero de este video cojan lo que sea bueno para ustedes. Y ya sabe, la historia, la idea es no repetirla, sino aprender. Espero que, por ejemplo, mi ex esposo ojalá haya ido a terapia y no esté maltratando a Luz Dari porque esta es su nueva esposa, porque es una buena mujer y ya ha pasado por un matrimonio fallido que le tocó muy feo. Y todo esto dentro de la religión. Y ese es un espacio que yo quiero aprovechar para la congregación de London, Ontario, en Canadá. Señor Lensing, usted me dejó sola a mi familia. Ni siquiera le dio consejo a Martín. ¿Es usted homofóbico? No nos apoyó como familia. No. Y a mí me dejaron sola. Yo creo que este accidente se hubiera evitado mucho si nos hubieran hecho una visita familiar. Y nunca lo hicieron.
Tenaz, ¿no? Pero bueno, eso fue lo que me pasó a mí. Así que feliz Día del Padre a todos los buenos padres, porque conozco muchos y le voy a hablar de uno en especial. Yo tengo mi mejor amiga de high school, de Yastri García, y fue el primer padre que yo conocí bueno. Ese señor fuera de serie con sus hijos. Y mi tío Henry, le mando muchos saludos, y obvio a mi mamá. Mi mamá ha sido el mejor padre que yo he podido tener, porque mi mamá fue madre y padre. Gústele a quien le guste, así es. Así que, mami, la quiero mucho, feliz día. Usted antes hizo tanto con lo poco que le dio la vida. Gracias y perdone todo lo malo. Así que bueno, mis queridos amigos, me despido. Ya va a ser chichi. Y ya saben por qué me perdí. Por un problema de salud, que ya estoy un poco mejor. Mire todo esto como creció. Eso parecía como un marshmallow. Y la cara, no, ya estoy presentable. ¿Me imaginan cómo estaba antes? Literal estaba así. Así que bueno, espero sus comentarios, sus likes. Por favor, compartan este video con la persona que pueda estar con una persona que por los hijos está. No. Usted no se aguante situaciones que le están hiriendo, ya sea hombre o mujer, por sus hijos. Porque no, lo primero es usted, segundo es usted y tercero es usted. Que bueno, nuevamente le mando unos besotes, cuídense mucho y recuerden, espero sus likes y sus comentarios. Chao amigos.